Luis Emanuel Rodríguez Correa es activista ambiental, ilustrador botánico, defensor y estudioso del páramo y el bosque alto andino. Es un apasionado por la restauración, la silvicultura y la botánica, que ha encaminado sus estudios a conocer el comportamiento de la vegetación en alta montaña y cómo responde a las diferentes presiones antrópicas y de variabilidad climática. Una de sus principales preocupaciones es generar conciencia mediante la educación ambiental sobre la importancia de conservar los ecosistemas de alta montaña. Hoy en Congreso y Sociedad hablamos con él sobre las responsabilidades del hombre en la propagación de los incendios forestales, las ayudas que pueden ofrecer las personas antes y durante cada una de estas emergencias y las acciones para recuperar la fauna y la flora después de cada incendio forestal. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña Luis Rodríguez. Luis, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muchas gracias, Sebastián, y es un gusto estar contigo. El gusto es de nosotros. Luis, ¿cuál es la primera causa de propagación de los incendios forestales? ¿Es la acción del hombre? En realidad, sí. Gran parte de los incendios se dan gracias a la acción del hombre por diferentes causas. Hay otras causas que pueden ser naturales o naturales antrópicas, sin embargo, en una gran proporción o porcentaje, casi el 95%, se da por causas del ser humano. Despejemos primero ese otro 5%, esas causas naturales. Entre las causas naturales se pueden dar, por ejemplo, volcanes. Sin embargo, aquí en Colombia básicamente no hay volcanes activos, o también pueden ser tormentas secas, sobre todo en la alta montaña, como rayos. Dentro de las naturales antrópicas se da lo que es el efecto lupa por las botellas. Sin embargo, universidades en Estados Unidos han demostrado con pruebas en laboratorio que realmente es muy difícil que se propague un incendio o que se produzca, mejor dicho, gracias a una botella. Entonces, esta causa realmente no está como bien justificada de que realmente se realice. Entre las antrópicas hay un gran número de ellas. Por ejemplo, en primera medida, en zonas como páramos se puede dar porque las personas están acostumbradas a ampliar la frontera agrícola. ¿Y cuál es, digamos que el método más rápido para eliminar la vegetación y que rebrote pasto para el ganado? Pues quemándolo. A veces pues estas quemas se salen de control y es lo que genera que un incendio llegue a tales magnitudes como las que hemos visto últimamente. Es decir, es intencionado. Cogen y dicen, necesitamos hacer una siembra de cultivos en este espacio, quemamos frailejones, quemamos todo lo que haya que quemar para hacer la siembra puntual de nuestras hectáreas de estos productos, ¿es correcto? Exactamente, puede ser papa, puede ser cebolla o puede ser para meter ganado. Cuando digamos que se introduce ganado, tiene unas consecuencias que a cuando se hacen cultivos, pero igual pues implica lo que es una afectación grandísima del ecosistema. Y eso fue lo que vimos recientemente en los cerros forestales de todo el país, no solamente en Bogotá, sino también en otras zonas como el Nemocón, en Santander. Generalmente son causas antrópicas a lo que se apunta toda la causa de estos incendios, como lo he dicho. Sería muy difícil entrar a saber en realidad qué fue lo que pasó. En zonas de páramo, digamos que se podría decir que en realidad es para hacer estas prácticas que te menciono. En los cerros, pues digamos que ya es un poquito más complicado determinar la causa de por qué se quemó, en realidad, porque si sabiendo que los cerros realmente están bajo una figura de protección, ¿por qué habría alguien de querer quemarlos y quitar esa cobertura para sembrar o meter ganado si en realidad allí pues digamos que no se puede? Entonces hubo algunos rumores, no sé qué tan ciertos sean, pero que incluso algunos de estos incendios fueron ocasionados aprovechando pues que estaba como el boom de la noticia, que por motivos políticos. ¿Eso puede ser cierto? Es decir, como por generar un estado de caos para afectar más la imagen del gobierno tanto nacional como de los gobiernos locales. Seguramente sí, podría ser por ese lado porque digamos que es una situación que es muy difícil de manejar. El país, los gobiernos locales, los alcaldes, ante un incendio, el primero que debe tomar la decisión de actuar, según la ley, es el alcalde. Y los bomberos y el cuerpo de defensa civil, ninguno está preparado. En realidad vimos que esto es algo muy difícil de manejar. Entre ello, pues aprovechando que en realidad hay unas dinámicas globales como el efecto del niño que hace que sea mucho más fácil de que haya un incendio, pues solo se necesita una chispa para generar todo lo que es un caos. Hablábamos de las causas antrópicas, ya hablamos de por
digamos, por generar nuevos lugares de cultivo. ¿Cómo funciona ahora con el tema del ganado? Si yo quemo todo este lugar, ¿cómo introduzco ganado? ¿Para sembrar pastos? Sí, en realidad que por una dinámica natural en los páramos generalmente hay unas coberturas que son los pajonales. Entonces son como pastos específicos de páramo que son los primeros en crecer después de que hay un incendio. Entonces, claro, si yo elimino toda la vegetación como arbustos, frailejonales y demás, lo primero que va a crecer es el pasto y es lo que yo necesito para introducir el ganado. ¿Y qué otras causas antrópicas hay? Entre otras causas antrópicas, digamos que pueden entrar ya lo que son descuidos de turistas que suben a estos sitios, digamos por los caminos de los cerros o cuando se va al páramo, que en realidad no tienen conciencia ambiental de los lugares que están visitando y arrojan colillas o hacen fogatas, las dejan prendidas. Entonces, por estos descuidos es que se pueden generar también esos incendios. Digamos que esas son como las causas principales. Y estos descuidos de turistas y de personas que acceden a estos lugares, ¿cómo son castigados por la ley actualmente y qué se necesita para fortalecer esos castigos? Porque vemos que pues, no está siendo efectivo. En realidad se pueden denunciar esto frente a lo que es un delito ambiental. Hace poco pues estaba viendo que son cerca de creo que 10 años de cárcel si uno ocasiona un incendio de estos. También se ha visto que campesinos pues han sido multados por esto, sobre todo por desconocimiento. Entonces creo que sí debe haber un marco que pues penalice a estas personas, pero también antes de eso creo que debe haber un trabajo muy fuerte de educación ambiental hacia las personas para darles a entender los daños que se están haciendo por estas quemas y también proponerles alternativas de producción pues, que sean sostenibles para que la gente no necesite ir a quemar el páramo para poder vivir y subsistir, porque en realidad el páramo en específico es considerado un socioecosistema, no un ecosistema solito, sino que ya comunidades antiguamente indígenas y ahorita pues campesinas han vivido y van a seguir viviendo de él. Entonces seguramente esto se va a seguir presentando. Entonces no siento que la solución realmente sea como penalizar, sino en educar a las personas para que realmente esto no siga pasando. Primero educar y luego penalizar. Exacto. Hubo unos capturados que en flagrancia los encontraron no solamente quemando ciertos lugares del sur de Bogotá, sino que además estaban cultivando o de alguna forma extrayendo, más bien es la palabra, carbón vegetal. Se hizo una denuncia y es que una de estas personas tenía 15 anotaciones de la justicia y sin embargo nunca había sido capturado. Entonces, ¿eso qué mensaje da? Y más allá de la corrección educativa que hay que hacer, pues cómo hay que actuar dando un ejemplo con estas personas puntuales. Pues en realidad, en ese caso ya cuando es recurrente, sí deben haber sanciones en las que se demuestre que realmente hacer esas prácticas pues tiene un riesgo que puede ser o un costo monetario o realmente pues años de cárcel para que la gente en realidad se dé cuenta que eso no está bien y que en realidad es un daño pues gigantesco. Y hablando del daño y de la magnitud del daño, lo que acabó de pasar, digamos, de alguna forma lo aplacaron las lluvias que afortunadamente llegaron, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el real daño ambiental después de la quema de los cerros forestales? Pues hay diferentes daños, diferentes consecuencias. Uno es la fauna, que todo lo que es la microfauna, la macrofauna que existe en estos ecosistemas, pues se elimina y se va totalmente. También en la flora, las especies de flora pues se tardan años en recuperarse. En el suelo también, para que se formen capas de suelo, que se quema toda esa materia orgánica, también se demora muchísimo tiempo en formarse. Entonces, toda la dinámica del sistema que funciona como un flujo de energía y materia, pues cuando yo quito esa materia se va totalmente la energía. En el caso también, digamos, de los páramos, que son los que regulan el agua, pues al quitar yo la cobertura, pues se dejan de captar millones y millones de litros de agua que pues nutren a las ciudades más cercanas que están en esos páramos. Entonces hay consecuencias de todo tipo. Y a diferentes tiempos de plazo, pues de alguna forma pues es una situación muy complicada. Y hay algo que llamó la atención, cuando se estaba buscando prestar ayuda para que mitigar el efecto de estos incendios, muchas veces por las redes había mucha confusión de las personas de a pie, qué podían hacer para contribuir. Algunos decían que no, que había que llevar algunos implementos allá, otros les decían por favor manténgase alejados.
Puntualmente, durante estas crisis, que entiendo todavía estamos como bajo la lupa de esta crisis y que pueden pasar otra vez otros incendios, las personas del común, las personas de a pie, ¿qué pueden hacer para ayudar a mitigar estos incendios forestales o qué contribución puede dar a las personas que mitigan estos incendios forestales? Pues digamos que estas jornadas de recolección de alimento, de insumos para las personas que estaban combatiendo el incendio fueron muy conmovedoras y ayudaron muchísimo, pero en realidad en ir a apagar el incendio pues tienen que ser personas preparadas, capacitadas, con una preparación tanto física como mental para ir a meterse en un incendio y no poner la vida en peligro. Y las ayudas a veces son muchísimo más valiosas no intervenir, en donde yo a veces no puedo ayudar, o también uno puede hacer cambios muy grandísimos en lo que son los hábitos diarios, como por ejemplo cuidar el agua, ser un poquito más conscientes del consumo que yo estoy haciendo entre mis alimentos o demás hábitos que yo tengo a diario y en los que puedo aportar, porque esto es una dinámica, como te digo, global de consumo, un problema que es lo que es la variabilidad climática y que va a seguir pasando constantemente. Ahorita hay un boom por el fenómeno del niño y de los incendios, pero ¿qué pasa? Ahorita va a venir hasta de pronto el fenómeno de la niña y van a haber derrumbes, van a haber inundaciones y todo el mundo se va a olvidar de los incendios, pero lo que pasa es que el otro año o en 4 años van a volver los incendios y otra vez no vamos a estar preparados para eso. Esto es Entonces, cíclico y cada vez va a ser más drástico y cada vez va a ser mucho más complicado. Entonces, desde los hábitos es que nosotros vamos a poder ir aplacando un poquito más y ayudando de mejor manera. El gobierno nacional y algunos senadores están muy preocupados porque dicen que esto mismo que acaba de pasar y que afortunadamente las lluvias ayudaron a mitigar en algunas ciudades, ahora se puede replicar en el Amazonas, que es muchísimo más grave, se entiende por la implicación del Amazonas y la afectación que tiene a nivel mundial como un pulmón del mundo. ¿Cómo estar preparados para esa situación? Yo creo que es muy complicadísimo. Igualmente, los incendios, por ejemplo, que se dan en el Amazonas, generalmente son deforestación para muchísimo más para introducir ganado o cultivos. Últimamente no hemos oído, a pesar de que estamos en fenómeno del Niño, de incendios en el Amazonas. Se dan muchísimo más en la parte de los páramos. La capacidad de regeneración que se da en un bosque secotropical como lo es en el Amazonas no va a ser igual a cómo se da la recuperación en un páramo. Entonces hay ecosistemas como los humedales, los páramos que proveen muchísimos más servicios ecosistémicos que deben estar priorizados para que cuando algo de esto ocurra pues se actúe de mejor manera allí. Para que esto no ocurra en el Amazonas, pues tienen que haber, digamos que políticas que vayan encaminadas a la protección de estos ecosistemas y a dar muchísimas más sanciones digamos que a las personas que están haciendo eso, pero digamos que también se choca muchísimo con las dinámicas territoriales que hay en estos sitios. Son sitios muy alejados donde a veces hay conflicto armado y este tipo de complicaciones, pues que es muy difícil manejar. Entonces, es algo en realidad muy complicado de frenar, sobre todo en sitios tan alejados del Amazonas. En tu experiencia personal, entiendo que estabas como al frente de esta recuperación, pues de prevenir estos incendios. ¿Cómo fue ese trabajo? Pues digamos que ahorita desde la ONG Cumbres Blancas hemos venido trabajando en lo que es la red de vigías ambientales, en la cual hay muchos grupos por departamentos de voluntarios que están al tanto de cuando suceden estos incendios. Entonces ellos dan el primer aviso en esos grupos que hemos conformado y nosotros empezamos a avisar a los bomberos o a las entidades pertinentes para que puedan atender estos incendios. También son las primeras personas que, digamos, llegan al sitio y no a intervenir, a empezar a apagar el incendio, sino a empezar a ver qué se necesitan alimentos, se necesita agua, se necesita herramienta. Muchas veces las herramientas no son las adecuadas. Hemos visto videos de personas apagando incendios, por ejemplo, con ramas o abaldados de agua, que en realidad es muy difícil. Entonces, contar con los equipos necesarios, digamos que es muy vital. Entonces, nosotros empezamos a gestionar este tipo de insumos para que las
personas estén mucho más preparadas. Y otro, digamos que tipo de actuación ha sido sobre todo en frenar un poco el pánico que se ha dado en torno a las siembras que se han planeado hacer, porque hay personas que las han estado, digamos que organizando, entonces es por medio de la educación hacerle entender a la gente que esto tiene unas dinámicas naturales y que el campo de acción en el que nosotros entramos es en la restauración, o sea, en actuar después de que se da el incendio y en hacer un diagnóstico del ecosistema, porque no se puede hacer realmente algo ahí en ese momento, sino hay que prepararse para que ayudarle al ecosistema a que se pueda recuperar. Es decir, no hay que ir ahorita pues a sembrar todo, sino que dar un espacio, que se asiente, hacer el diagnóstico y ahí sí ir a sembrar y hacer frailetones y todo esto que se ha movido por redes sociales. Exactamente, sí. Luis, la fauna se vio muy afectada durante estos incendios y la gente realmente no supo mucho qué hacer cuando encontraba animales en sus entornos, pues, digamos, de vivienda. ¿Qué hacer con los animales? ¿Qué hacer si uno se encuentra con un animal que está afectado, que está quemado o desorientado? ¿A quién se puede acudir? En primera instancia, la Secretaría de Ambiente, ellos tienen unas líneas específicas, las cuales se atienden, ellos atienden esas líneas y van al sitio a rescatar a los animales. Uno los puede acoger y les puede brindar agua, pero pues más allá de eso, uno no puede intentar darles alimento ni intentar como a veces hasta manipularlos, porque pues cada animal tiene como sus características particulares. Exacto. Entonces, lo mejor es llamar a personas expertas, en este caso la Secretaría de Ambiente. En el caso de estar fuera de Bogotá, pues las corporaciones autónomas regionales que también tienen sus canales de comunicación. Bueno, Luis, hablabas de los tiempos adecuados para volver a recuperar este territorio. Más o menos estamos hablando de qué tiempos en los páramos y de qué tiempos en los bosques que se vieron afectados. ¿En 1 o 2 años hacer esas siembras? Exactamente. En los páramos, aproximadamente 1.5 años, 2 años. Como te decía, un bosque se va a recuperar mucho más rápido que un páramo, porque en un páramo las dinámicas de crecimiento por radiación o por el clima van a ser muchísimo más lentas. Entonces, cada ecosistema tiene sus particularidades. ¿Qué es lo importante en esta fase de diagnóstico? Empezar con lo que es un monitoreo. Por ejemplo, establecer parcelas en esos lugares que han sido quemados y empezar a hacer medición y reconocimiento de qué es lo que está pasando en esa parcela, qué especies van creciendo, cuál es la dinámica que se va registrando, cuáles son los animales que van llegando. Cuando yo empiezo a conocer cómo se empieza a comportar la vegetación de manera natural, ya yo sé cómo empezar a intervenirla. También hay que tener un histórico de qué había antes de que hubiera el incendio, para poder saber qué plantas, digamos, de las que ya crecieron yo haciendo el monitoreo, cuáles le faltan para yo y después ir a introducirlas. La vegetación tiene una sucesión natural en las que aparecen primero unas plantas, luego otras y luego otras, que ya digamos que cuando aparecen estas últimas se recupera la dinámica de los servicios ecosistémicos o de la funcionalidad que tiene el ecosistema. Entonces no puedo sembrar estas últimas plantas que aparecen en la etapa primera de la sucesión porque lo estoy afectando. Entonces ese monitoreo es esencial en cada uno de estos ecosistemas para conocer ese comportamiento. Bueno, pues Luis, muchas gracias por toda esta información. Yo creo que es muy útil para todos los televidentes. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde puede seguir la gente tu trabajo para que estén pendientes no solamente de evitar con sus acciones estos incendios, sino poder contribuir en 1 o 2 años cuando ya hayan campañas puntuales para volver a hacer resiembra? Ok, mi Instagram es Luis con Z, _Bulpes con V, y sobre todo los invito a seguir las redes también de Cumbres Blancas Colombia, Cumbres Blancas Ecuador, Cumbres Blancas México, que es las redes, digamos, que tienen mayor difusión y en donde realizamos mayor educación ambiental con varios expertos para conocer un poco más las implicaciones de los incendios y la importancia de la protección de ecosistemas como los páramos, los glaciares, el bosque alto andino y demás. Bueno, Luis, pues muchas gracias por tu presencia aquí en Congreso y Sociedad. Sebastián, muchísimas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.